Bueno, me llamo Carlos, soy un hermano de la Iglesia Luz a las Naciones, otra congregación que hay aquí en Granada, y para mí es una alegría poder estar con vosotros aquí, ¿vale? He venido con mi esposa, con Ariana, mis 3 hijos, el pequeño ya está en la escuela dominical, pero es una alegría poder estar aquí con vosotros, espero que sea de mucha bendición. Pastor Aarón me comentó que estabais en una serie del Evangelio de Marcos y me dijo la posibilidad de continuar con la serie, entonces os he traído el texto de Marcos, capítulo 4, vamos a continuar con la serie. Agradecer también al pastor Aarón su confianza, para mí es un privilegio poder estar aquí, pero es una gran responsabilidad también llevaros la palabra, así que espero que realmente pueda ser de mucha bendición, ¿vale? Vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 35, vamos a estar leyendo del versículo 35 hasta el 41, ese es el texto que tenemos en el día de hoy. Si tenéis la Biblia, pues podéis ahí abrirla. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos y presentamos la palabra delante de él. Señor, te damos gracias por poder estar aquí reunidos, gracias por poder exponernos una vez más a tu verdad, tu palabra, Señor. Todos venimos aquí con unas circunstancias que nos rodean. Pueden ser más fáciles, más difíciles, Señor, pero queremos acercarnos a ti, Señor, y queremos dejar que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Hoy vamos a hablar acerca del temor y tu naturaleza, Cristo. Y yo quiero pedirte, Señor, que realmente nuestros corazones puedan estar atentos a ti, atentos a tu palabra, atentos a lo que tú nos quieres hablar. Señor, te pido que me ayudes a compartirla, Señor, fielmente, con claridad, Señor, con la gracia que solamente viene de ti, Señor. Y te pido también por mis hermanos, Señor, que ellos presten atención, que sus corazones sean como la buena tierra, Señor, en la cual cae la semilla y da fruto para la gloria de tu nombre y para salvación, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si me lo permitís, me gustaría empezar con una serie de preguntas que cada uno puede responder individualmente dentro de sí, ¿vale? Son preguntas un poco para introducir el mensaje de hoy, para introducir el tema de hoy. ¿Temes? Quiero decir, ¿luchas con el temor? ¿Luchas con el temor aun siendo cristiano? Y no me refiero a un temor general. ¿Puedes identificar en tu vida algunas situaciones o algunas circunstancias concretas que despiertan en tu corazón un temor quizás excesivo y que a lo mejor te llevan a actuar como los discípulos actuaron en la barca en ese momento? Mirad, me atrevería a decir que el temor es una experiencia que todos conocemos, ¿okay? Todos conocemos lo que es experimentar temor, en mayor o menor medida, y aún siendo creyentes también. Es verdad, hay personas que luchan más con el temor, que tienen una predisposición a luchar más con el temor, y otras que quizá no tanto, pero creo que todos en este lugar sabemos lo que es enfrentar una circunstancia difícil, adversa, y experimentar temor en nuestro corazón. Eso es una experiencia que todos conocemos. Mira, yo creo que Dios a través de este pasaje, de la Biblia, Él quiere enseñarnos a saber cómo enfrentar adecuadamente el temor que se despierta en nuestros corazones cuando estamos en determinadas circunstancias que son difíciles, ¿vale? Ya sean circunstancias que a lo mejor estás viviendo a día de hoy, a lo mejor estás viviendo una circunstancia que es difícil para ti, pero tranquilo, si no es el caso, no te preocupes, va a llegar, llegará, o sea, todos vamos a enfrentar circunstancias difíciles, ¿no? Y yo creo que Dios, a partir de este pasaje, lo que quiere es que aprendamos a vivir con fe, con confianza, con seguridad en Él, en su persona. Y no bajo
la esclavitud o la presión de un temor que no corresponde, a un temor que es inadecuado, que no debería de estar, que vamos a ver en el texto. Es un temor que los discípulos experimentaron, pero que no debía de estar, y lo vamos a ver en las palabras de Jesús. ¿Y cómo lo va a hacer Jesús? ¿Cómo Jesús nos quiere enseñar eso? Muy bien. Mira, yo creo que básicamente Jesús quiere enseñarnos eso, mostrando clara y visiblemente como lo hizo a los discípulos. Ok, aquí tenemos un pasaje. Entonces Jesús lo que hizo es mostrar clara y visiblemente a los discípulos, y nos quiere enseñar a nosotros también en el día de hoy, que estamos aquí reunidos a través de su palabra, quién es Él, ¿vale? ¿Quién es Jesús? Si me preguntáis cuál es el gran tema del pasaje, mirad, el gran tema del pasaje no son los discípulos, ni su reacción, ni sus corazones, ni la tormenta, ni la tempestad, que podría ser imponente. Mirad, el gran tema del pasaje es la persona de Jesús. Es ¿quién es Jesús? Ese es el gran tema de este pasaje. Mirad, Jesús no era cualquiera, no era alguien más. Jesús era en ese momento y es Dios, ¿no? Y todo está bajo su autoridad. Mirad, algo tan fuera del control de cualquier hombre, como es el clima, las condiciones climatológicas, el viento, las nubes, las olas del mar. En este texto vemos que está bajo su autoridad. Mirad, yo sé que esta es una verdad que todos hemos escuchado una y otra vez, en un sentido la conocemos, por lo menos a nivel racional, la conocemos en nuestra mente. Pero si somos sinceros, sabemos que cuando llegan las tormentas o las tempestades en nuestra vida, muchas veces somos conscientes de que nuestros corazones no conocen esta verdad de manera tan profunda como deberíamos conocerla. Y por eso estamos delante de este pasaje, porque todos nosotros necesitamos profundizar en quién es Cristo y cómo Él controla todas las circunstancias. Pero para que me podáis seguir en el pasaje os voy a dar un índice, ¿vale? Vamos a estar viendo 4 puntos. Quiero que vosotros vengáis conmigo en esta travesía, en este viaje. Vamos a estar viendo al principio el comienzo del viaje, el comienzo de la travesía, versículos 35 y 36. Vamos a continuar con la tempestad, la tormenta y la respuesta de los discípulos a la tempestad, versículos 37 y 38, y vamos a estar viendo el versículo 40, que Jesús se dirige a ellos. Vamos a estar viendo en tercer lugar la intervención de Jesús en medio de la tormenta, una intervención sobrenatural, versículo 39. Y en último lugar vamos a terminar con la respuesta final de los discípulos cuando ven esa escena, ¿vale? Entonces, comenzamos, ¿no? El comienzo del viaje, el comienzo de la travesía. Venid conmigo, vamos a ir a través de este viaje, ¿no? Por el mar de Galilea. Si os acordáis, Jesús había estado durante todo ese día enseñando. Él había estado en la orilla del mar de Galilea, ¿os acordáis? Él se subía en una barca y él hacía que la multitud, todas las personas se pusiesen en la orilla para escucharle, ¿no? Era la manera que él tenía para que el mayor número de personas pudieran escuchar sus enseñanzas, ¿no? Sus parábolas. Tenemos ahí en el capítulo 4 de Marcos. Pero mirad, sin embargo, nos dice el versículo 35 que ya era tarde, ¿vale? Ya era tarde, había anochecido, y sabéis, las personas seguían ahí, la multitud seguía ahí, todo el mundo seguía ahí escuchando a Jesús, quería escuchar a Jesús. Y te puedes imaginar cómo Jesús estaría realmente cansado. Jesús estaba cansado. Es en ese momento que Jesús se dirige a sus discípulos y le dice, ok, es el momento de marchar. Vamos a subir a una embarcación y vamos a cruzar el mar de Galilea, que como sabéis es un gran lago, pero se le conocía como el mar de Galilea. Vamos a subirnos a una embarcación y vamos a ir al otro lado. Le dijo, pasemos al otro lado. Nos dice el versículo 36 que también otras personas que habían en esa multitud queriendo seguir a Jesús se suben en otras embarcaciones y se entran mar adentro. Sin embargo, aquí hay algo que yo creo que es significativo y que creo que no debemos de pasar por alto en el pasaje. Mirad, Jesús mismo está dirigiéndose a sus discípulos de manera personal y le está diciendo de subir a la barca porque iban a pasar al otro lado del mar. Iban a pasar al otro lado. El evangelista Marcos podía haber omitido esta información, podía decir, bueno, esto quizá no era importante ponerlo en el pasaje, pero fijaos, creo que Marcos no lo hace, porque creo que es importante que nosotros sepamos que los discípulos están atravesando el mar de Galilea bajo las órdenes y bajo la dirección de Jesús. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Es interesante porque Lucas lo dice exactamente igual, y Mateo no cita esas palabras, pero dice, mandó pasar
al otro lado, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Yo lo sé, o sea, Jesús no está físicamente hoy en día con nosotros, no está físicamente con nosotros como estaba con los discípulos, pero Jesús nos sigue hablando, ¿no es verdad? Nos sigue hablando a través de su palabra, de una manera clara y personal, y su palabra es suficiente. Por otro lado, es verdad, la Biblia no nos da indicaciones concretas. O sea, la Biblia, a algunos nos gustaría, ¿no?, que nos dijesen, mira, tienes que escoger este trabajo en concreto, o yo qué sé, irte a vivir a tal ciudad, o casarte con esta persona. Pero la Biblia no trabaja así, la Biblia nos da principios que son conformes a la naturaleza y al carácter de Dios, para que nosotros, aplicándolo a nuestras vidas, podamos escoger sabiamente y podamos escoger de forma correcta. Pero hermanos, la Biblia tiene grandísimas promesas, tiene palabras que son promesas para sus hijos. Y sinceramente creo que nosotros cuando no estamos ahí todavía necesitamos coger la palabra y aferrarnos a determinadas verdades que vienen ahí, para que cuando estemos en la tormenta esas verdades sean recordadas y podamos aplicarlas a nuestro corazón y realmente podamos experimentar la paz y la tranquilidad que solo viene del Señor. Creo que estas palabras de Jesús no eran casuales, no creo que Marcos ni los demás evangelistas las pusiesen por algo, no. Ellos están pasando el mar, porque Jesús les ha dicho, subamos a la barca, vamos al otro lado. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pregunta, ¿cómo persevera el pensamiento en el Señor? A través de la palabra. Dice, porque en ti ha confiado. Entonces yo lo primero que quiero es que tengamos en mente que los discípulos se suben a la embarcación, estando Jesús físicamente con ellos, en la barca estaba Jesús, pero Jesús le había dicho, ok, es el momento de cruzar, vamos al otro lado del mar. Pero fijaros, lo que en teoría debía de ser un viaje tranquilo, como los muchos que quizá habían hecho a lo largo de sus vidas, ¿no? Una travesía tranquila por el mar, se iba a convertir en una experiencia realmente intensa, pero enormemente provechosa, que jamás los discípulos iban a olvidar. Como he dicho, Jesús estaba cansado, llevaba todo el día enseñando, contando parábolas. Os podéis imaginar, no sé si habéis tenido un día de esos que tienen mucho trabajo y llega reventado a la noche. Bueno, Jesús estaba muy cansado. Entonces lo que nos dice el texto es que Jesús entra en la barca y lo que hace es dormir. Se va a la popa, ¿sabéis? La popa es la parte posterior de la embarcación. Ahí nos dice el texto que coge un cabezal, que era una especie de almohada, y se recuesta ahí y se queda dormidito, se queda dormido. Pero fijaros, no sé si habéis tenido la experiencia de ir en mar por la noche, en un barco, ¿no? Yo no he tenido esa experiencia, no sé si te han montado en algún barco pesquero, algún barco pequeñito en medio de la noche, pero ellos iban ahí en la embarcación y sabéis, a medianoche, y de repente lo que nos dice la palabra es que el viento empieza a soplar cada vez más fuerte. El viento cada vez es más fuerte. Las olas empiezan a crecer, cada vez tienen mayor altura. Y me puedo imaginar cómo la pequeña embarcación cada vez se mueve más. Y la cosa cada vez fue a más, a tal punto que de repente ellos se ven en medio de una gran tempestad, lo dice la palabra, una gran tempestad. A tal punto que las olas comienzan a inundar la barca, el agua empieza a entrar dentro de la barca y, hermano, el riesgo de un hundimiento era real, el riesgo de que la embarcación se hundiese era real. Tenemos que recordar que entre los discípulos de Jesús hay 4 pescadores, ¿os acordáis? Simón, Pedro y Andrés, ¿no? Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, pescadores que Jesús había llamado en el mar de Galilea a ser sus discípulos. Eran pescadores experimentados, ellos conocían bien estas aguas, eran las aguas que ellos conocían. Y me puedo imaginar que al principio ellos intentan mantener el control de la embarcación, ¿no? Empieza la cosa a ponerse complicada, intentan mantener el control de la barca, intentan dar órdenes al resto de los discípulos. Yo me imaginaba a Mateo diciendo, Mateo, yo recaudador de impuestos, imagino que voy a ser yo aquí en medio, ¿no? Pero imagino a ellos intentando organizar ahí a los discípulos, dando órdenes, intentando tomar el control de la embarcación, pero llega un momento que la situación está fuera de su control. La embarcación está bajo la fuerza de la tempestad y ellos son conscientes que por sus propias fuerzas es imposible mantener la embarcación a flote. La embarcación está a punto
de hundirse. Es en ese momento que los discípulos ya están, a esta altura de la historia, los discípulos están en pánico, no sé, puedo imaginarlo, no sé, claro, no da tanto detalle la Biblia, pero puedo imaginarme a lo mejor la desesperación de ellos, los gestos de desesperación, los gritos. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y dónde está Jesús? Jesús sigue dormido. Jesús estaba recostadito en la popa y seguía dormido en medio de la tormenta. La imagen es cuanto menos sorprendente. La pequeña embarcación está fuera de control, ¿no?, de sus tripulantes. Ahí tenemos a 12 hombres, los discípulos, ellos estaban aterrados, llenos de miedo, viendo que la cosa no iba bien. Pero de repente hay uno que ni siquiera se altera, hasta el punto de que puede continuar durmiendo tranquilamente después de un largo día de trabajo ministerial y después de haber hecho todo lo que tenía que hacer. ¡Wow! Esa imagen es extraordinaria. Pero es entonces cuando los discípulos deciden despertarle y vemos en las palabras de los discípulos la desesperación, ¿vale? No tenemos todos los detalles de la historia, pero tenemos las palabras de los discípulos hacia Jesús. Y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No tienes cuidado que perecemos? Dice literalmente el versículo. No sé cómo se diría aquí en esta tierra, ¿no? Pero podría ser, en otras palabras, algo así como, Jesús, ¿acaso te importa un pepinillo que nos muramos aquí ahogados en este mismo momento? En Mateo, las palabras son las siguientes: Señor, sálvanos que perecemos, ¿no? Con otras palabras, Señor, o haces algo ahora, o actúas ya, o actúas en este momento, o la barca se va a hundir y nos vamos a ahogar. Pero, hermanos, para saber lo que está aconteciendo en el corazón de los discípulos, tenemos que fijarnos en el versículo 40. Mirad, ahí Jesús ya ha actuado, ahora vamos a ver lo que Jesús hace con la tormenta, pero Jesús se dirige a los discípulos, se dirige al corazón de los discípulos, y ahí es donde la palabra nos va a dar toda la información para saber qué estaba pasando en el corazón de los discípulos. Jesús les mira y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así? ¿Por qué estáis así tan llenos de miedo y de temor? Les dice literalmente, ¿cómo es posible? ¿Cómo no tenéis fe? Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Les dice. Y en Mateo Jesús se dirige a ellos, les llama hombres de poca fe. ¡Wow! Yo cuando llego aquí digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Acaso el Señor no se ha dado cuenta del peligro real en el cual habían estado? ¿Acaso el Señor no era consciente del fuerte viento, de las fuertes olas, de que el agua estaba entrando en la barca, que la barca se iba a hundir y que todos iban a morir ahogados en ese lugar? ¿Qué pasa? Y tú le dices, ¿por qué tenéis miedo? Mirad, la mayor inquietud para Jesús no había sido tanto la tormenta, la gran tormenta, ni el riesgo real de haber perdido la vida todos en ese momento. Lo que a Jesús le inquietaba era el corazón de sus discípulos. ¿Cómo estaba en ese momento el corazón de sus discípulos? Evidentemente la situación había sido crítica, muy difícil, perfectamente entendible que intentasen controlar la barca en ese momento. Lo más sabio que habían hecho era buscar a Jesús, despertarlo para que Él interviniese. Pero ¿sabéis qué? El tono, las palabras hacia Jesús y el lenguaje no verbal de los discípulos mostraban una preocupante falta de fe. Una preocupante falta de fe. El resultado era el temor. Ese temor derivaba de la incredulidad. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? Era la incredulidad de creer que aún en medio de la tormenta, en medio de ese momento, Jesús tenía todo bajo su control. El temor era el fruto o la expresión de la falta de fe, incredulidad, como queramos llamarlo, y es pecado. Y es pecado. Hermano, yo aquí me veo identificado, pero no sé tú, pero a veces tenemos la tentación a querer justificar el temor a las circunstancias que podamos estar viviendo en base a la gravedad de las mismas, ¿no? A veces cuando estamos pasando una situación muy difícil o vemos a otra persona en una situación muy complicada,
casi damos por hecho que es normal que temamos, que es normal que se despierta el temor en el corazón. Pero fijaros en esta historia en la cual los discípulos estaban a punto de hundirse, a punto de perder la vida, estaban en una situación límite. Lo que yo veo aquí son palabras firmes, hasta duras del Señor, pero con mucho amor por sus discípulos. Y Jesús les demuestra que su temor en ese momento no era justificado, que no estaba justificado, que ellos reaccionasen así. Y debía ser correctamente tratado. Claro, aquí hay que hacer una aclaración. Una cosa es, esto es importante, una cosa es ceder al temor, otra cosa es luchar con el temor. Son cosas diferentes, ¿vale? El que lucha con el temor lo experimenta, pero hay fe. Pero esta no es la situación en la cual estaban los discípulos. Los discípulos habían cedido al temor. Es decir, el temor se había apoderado de ellos completamente. Y estaba dirigiendo sus palabras, sus gestos, sus acciones. Habían cedido. Y cuando Jesús les mira, les dice, ¿dónde está vuestra fe? Evidentemente, como cristianos, vamos a luchar con el temor, claro que sí. Pero Jesús quiere que haya fe en nuestros corazones hacia Él. Mira, no sé si aquí alguien se ha visto en una situación así similar, o no sé si en el día de mañana tendréis que pasar por una situación parecida en alta mar. Lo más probable es que no sé, no me quiero aventurar. Sin embargo, todos nosotros pasaremos o quizás estemos pasando por una circunstancia difícil y aún que así que quiero ser muy sensible. A veces hay situaciones que son extremadamente difíciles, a través de la cual Jesús quiere enseñarnos esta verdad. Jesús quiere enseñarnos esta verdad. Mirad, creo firmemente que cuando Jesús nos lleva a esos lugares difíciles en nuestra vida, quiere básicamente hacer dos cosas. En primer lugar, quiere mostrarnos dónde nuestro corazón está verdaderamente apoyado. Los discípulos estaban bien, estaba todo bien antes de subir a la barca, antes de llegar hasta ese momento, pero cuando llegó el momento crítico en el cual sus vidas estaban en peligro, en medio de la tempestad, ahí se evidenció la falta de fe de los discípulos. Y creo que el Señor muchas veces quiere hacer eso con nosotros en medio de esas circunstancias. Quiere mostrar realmente cómo está nuestro corazón. Y hermanos, cuando llega ese momento, cuando llega la situación difícil y nos falta fe, no estamos confiando verdaderamente, creo que el Señor nos llama a ser humildes, nos llama a ser humildes, reconocer que no estábamos tan bien espiritualmente quizá como pensábamos que estábamos, y ser humildes en el sentido de arrepentirnos de nuestro propio pecado, porque la incredulidad, la falta de fe, es pecado, y dejarnos nuevamente instruir y enseñar por Él. Por otro lado, creo que son oportunidades extraordinarias para llevar el corazón al Señor. Son oportunidades extraordinarias para llevar el corazón a Él y confiar solo en Cristo, ¿no? Cuando las circunstancias están terriblemente mal, ¿qué ocurre? Ahí no puedes apoyar tu confianza ni en las circunstancias, ni en uno mismo, ahí solamente te puedes aferrar al Señor. Y creo que a veces el Señor nos lleva a estas situaciones para que aprendamos a poner nuevamente nuestra fe y nuestra confianza en Él. Hermanos, creo que si esta dinámica opera en la vida del creyente, si esto se da a lo largo de la vida del creyente, yo estoy seguro de que cada vez se va a ver una fe más madura, más estable, más madura. Si tú aprovechas esas situaciones en tu vida, cuando lleguen quizás el día de mañana situaciones más difíciles, tu fe va a estar más madura y no vas a experimentar lo que le pasó a los discípulos. Sin embargo, cuando Jesús aprecia su temor, les pregunta, ¿cómo es posible que en medio de esta situación no tengáis fe? Los discípulos ya habían estado caminando con Jesús un tiempo, habían visto sus milagros, estaban recibiendo enseñanzas de Jesús, llevaban un tiempo con Él, y Jesús se sorprende, les dice, ¿cómo es posible que en esta situación no haya nada de fe en vosotros? Pero mirad, aquí, claro, esto lo vi ahora trabajando el texto, me pareció muy interesante. Cuando en medio de la tormenta los discípulos se acercan a Jesús, ellos no pueden entender que en medio de esa tormenta Jesús esté tan tranquilo durmiendo. Para ellos era algo absurdo. Jesús, ¿qué pasa? ¿Eres indiferente a nuestro sufrimiento? ¿Eres indiferente a la posibilidad de que muramos? O sea, ellos no estaban entendiendo a Jesús. Pero cuando Jesús despierta, cae a la tormenta y después les mira y dice, pero es que yo no entiendo a vosotros. Es que no entiendo que no tengáis fe en medio de esta situación. Parece hasta cómico,
pero es la percepción del hombre sin Cristo, sin fe en Jesús, tan diferente a la percepción que Jesús tiene del hombre sin Dios, ¿no? sin Cristo, ¿no? La percepción, perdón, de Jesús hacia el hombre, ¿no? Son percepciones completamente diferentes. Hermanos, la pregunta más importante y fundamental que nos podemos hacer es la siguiente: ¿cómo atravesamos esos momentos? ¿Cómo podemos atravesar esos momentos difíciles en nuestra vida con fe, con confianza? ¿Cómo? ¿Qué debo tener presente en mi mente y sobre todo qué debo tener presente en mi corazón para que cuando llegue ese momento haya fe? Mirad, pues yo creo que el pasaje nos lo dice. Cuando llaman a Jesús y despiertan a Jesús, Él se pone en pie en la barca, mira la tempestad de frente y le dice: calla, enmudece. Y en el momento que Jesús dice esas palabras, de repente el viento cesa, las olas desaparecen y el mar se queda en completa calma. ¡Wow! ¿No? Mirad, no sé si en algún momento has tenido algún plan que hayas querido hacer tú o con tu familia y de repente el tiempo te lo ha arruinado. No sé si tenías algún plan, dices, wow, esto va a salir y de repente el tiempo no ha acompañado y o medio te lo ha arruinado o te lo ha arruinado por completo. Nos gusta ir a la playa y hace muy poquito, ¿no? Fuimos a Nerja, nos gusta ir a la playa de Nerja, sabéis que hay casi una hora de camino, íbamos contentos ahí, Mariana y yo, con los 3 niños, y íbamos contentos pensando que íbamos a tener un día de playa súper chulo, que nos íbamos a bañar, teníamos hasta un hinchable esto grande, una tortuga grande ahí para meternos en el agua, para que los niños disfrutasen. Íbamos con toda la ilusión del mundo, pero cuando llegamos, ahí me veía a mí hinchando el hinchable allí, sabéis, esto a veces tarda. Llegamos a la playa y vemos que hay viento. Miro el puesto del socorrista, bandera amarilla. Bueno, no es bandera roja, no está prohibido, ¿no? Se puede bañar con precaución, pero llego a la orilla y veo las olas. Y las olas eran más grandes de lo que yo pensaba. Había algunos adultos metidos y tal, pero eran estas olas que te puedes bañar, pero que te empujan, que tienen fuerza. Y yo miro a mis hijos y digo, no, hoy no es el día para meterse. Hoy nos quedamos en la orillita, mojamos los pies un poquito aquí en el agua, jugamos con él cuando la ola rompen, pero hoy no nos vamos a meter en el agua. Hermano, me hubiese gustado encontrar otro clima, me hubiese gustado que ese día estuviese sin viento, ¿no? sin olas, realmente el mar tranquilo para que pudiésemos estar disfrutando con mis hijos ahí metidos en el agua, con el hinchable, todos pasándonos muy bien. Pero no fue así. Y os podéis imaginar qué hubiese pasado si yo llego allí, miro a las olas, miro al viento y de repente grito, ¡parad! ¡Que el mar esté en calma! Si os pregunto a todos vosotros, sabéis lo que pasaría, hubiera pasado, porque no lo hice. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, quien hubiera estado cerca de mí, me hubiera visto, me hubiera escuchado, hubiera pensado, este ha perdido un tornillo, este se ha vuelto loco, este se ha vuelto loco. No lo hice, pero estoy poniendo una situación hipotética. ¿Por qué no me hubiera obedecido el viento? ¿Por qué las olas no me hubieran obedecido? Porque soy un simple hombre. Porque soy un simple hombre cuya orden y cuya voz no tienen autoridad sobre la naturaleza, sobre la fuerza de la naturaleza. Y por tanto no hubiera pasado absolutamente nada. Sin embargo, este texto nos presenta a alguien muy diferente, muy diferente. Alguien diferente a mí, alguien diferente a ti, a un hombre que tiene toda autoridad para dar órdenes a la naturaleza, a la fuerza de la naturaleza, y que éstas le obedezcan. Mirad, esto solamente es entendible al comprender que Jesús no es simplemente un hombre como tú y como yo. Él es plenamente Dios al mismo tiempo. Y Dios tiene toda autoridad, tiene toda la autoridad para dar órdenes en su creación. Él es el Altísimo, no hay nadie por encima de Él, Él gobierna sobre toda partícula del universo. Wow, aquí tenemos el momento, el clímax de la historia, el momento, me hubiera gustado estar allí para verlo, claro, lo tenemos aquí en la palabra, te lo puedes imaginar, pero hubiera sido impresionante. Ver a un hombre como Jesús de pie en la embarcación, mirando a la tormenta, una tormenta imponente, con toda su fuerza, con todo el viento rugiendo, con esas olas tan amenazadoras, y de repente que diga unas pocas palabras y la tormenta
inmediatamente le obedezca. ¡Wow! Yo creo que tendría que haber sido impresionante. Mira, yo no sé lo que te da miedo. No te conozco casi. Estoy aquí un día, no te conozco, no conozco tus circunstancias, no sé lo que te atemoriza. Pero te aseguro que a partir de este pasaje tú puedes confiar que sea lo que sea que te produzca temor, está bajo la autoridad de Cristo. Y solamente al conocer bien quién es Jesús, ¿vale? Solamente al conocer que Él es el Dios hombre, el Dios que se hizo hombre, como uno de nosotros, vas a poder poner tu confianza en Él en medio de esas circunstancias. Y aun cuando la situación se ponga extremadamente complicada, va a haber fe. Va a haber fe. Sí, quizá haya una lucha con el temor, pero va a haber fe en tu corazón. Hermanos, quiero ser realista, porque de este lado de la eternidad luchamos con los restos, los vestigios de nuestro viejo hombre, ¿no? Y es probable o posible que luchemos con el temor en esas circunstancias, pero habrá una medida de fe en nuestros corazones. Cuando el Señor le miró a sus discípulos, ellos habían cedido por completo al temor. Habían cedido por completo. Dios no quiere eso ni para ti ni para mí. Dios quiera que Él nos sostenga, y esa es nuestra promesa, nuestra confianza como hijos de Dios, que Él nos va a sostener hasta el último día de nuestras vidas en fe. Muy bien, pero cuando llegamos al final del pasaje, versículo 41, realmente ocurre algo que es asombroso, algo que es sencillamente inesperado. La historia no termina, de verdad, no termina como uno pensaría. Si yo tuviera que escribir una historia de estas, pensaría, bueno, Jesús se levanta, Jesús da órdenes a la tormenta se detiene, y en ese momento yo pensaría que los discípulos se iban a quedar aliviados de haberse salvado de una muerte tan agónica, de decir, wow, hemos sido salvados, no nos hemos salvado en este lugar. No sé, me los imagino diciendo, gloria al Señor, ¿no? Llenos de alegría, de júbilo, de cántico, de alegría. Pero es interesante, porque cuando llegas al versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor. Temieron con gran temor. ¡Wow! Y se preguntaban uno al otro, ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? ¿Quién es? La tormenta, imponente, ¿no? Fuera de lo habitual, claro, allí había 4 pescadores. La altura de las olas, enormes. El viento, huracanado. Quizás podía haber sido esa la conversación entre los discípulos. ¿Viste las olas? ¿Viste el viento? ¡Wow! De menuda nos hemos librado. Pero hermano, la conversación no era esa. La conversación es, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que aun el viento y las olas le obedecen? ¡Wow! Los discípulos habían contemplado algo absolutamente extraordinario, pero lejos de experimentar alivio y gozo, experimentan un gran y profundo temor hacia la persona de Jesús. ¡Wow! Mirad, la intervención de Jesús había abierto sus ojos para ver quién era Él. Ese nuevo temor era un temor diferente, ya no era un temor a las circunstancias, no era un temor a la tormenta, a las circunstancias, era un temor a la persona de Jesús. Era un temor diferente, pero era un temor muy intenso, muy intenso. Era fruto de ser conscientes de que estaban delante de un hombre, pero de que estaban delante de Dios. De que estaban delante de Dios. Oh, yo cuando pienso en claro, ellos estaban ahí en una pequeña embarcación con pocos metros, ¿no? Todo rodeado de agua, y ellos estaban aterrados, tenían temor de ¿quién es este hombre? Estaban temerosos del Señor. Temeroso del Señor. Quizá alguien aquí se puede preguntar, bueno, ¿ese temor es bueno para la vida cristiana? ¿Es necesario? ¿O es simplemente un producto de una falta de confianza, una falta de fe en Dios, en su bondad? Mira, yo te digo, es imposible vivir la vida cristiana sin temer adecuadamente y correctamente si no hay un temor a Dios, si no hay un temor a Dios. El temor al Señor nace de entender que vivimos delante de su presencia, que vivimos el tiempo entero delante de su presencia. Esto debe ser la respuesta lógica al conocer, por un lado, la santidad de Dios, la perfecta santidad de Dios. Dios aborrece el pecado, Dios es perfecto, Dios aborrece. Pero al mismo tiempo vernos a nosotros y ver nuestro propio pecado
Y ese temor surge de ver la diferencia entre Dios y nosotros. Y aquí tenemos los discípulos alrededor de Jesús. Wow, este no es como uno de nosotros, este es diferente. El viento y el mar le obedecen. Este pasaje nos ayuda a ubicarnos, correctamente en el mundo en el que vivimos y delante de la presencia de Dios. Dios quiere recordarnos que nuestro temor, en primer lugar, no debe de ser a las circunstancias, por difíciles que puedan llegar a ser, no debe ser a personas, ni a situaciones, ni a personas, por difíciles y complicadas que puedan ser. Nuestro temor, por encima de todo, debe de ser al Señor. Y cuando nuestro corazón está experimentando eso, el temor a Dios, todo lo demás se ubica en el lugar preciso, en el lugar correcto. Y eso va a mostrar un comportamiento totalmente diferente. ¿Y cómo podemos crecer en el temor a Él? Bueno, conociendo quién es Jesús. Ahí tenemos la palabra, ahondando en la palabra, orando y quedándote en la palabra, como en este pasaje, hasta que la mente y el corazón sean conscientes que no estamos delante de un hombre cualquiera. Es Dios hecho hombre. De esta forma mantendrás tu confianza en Él y no vivirás de forma vana y sin significado. Dice el Salmo 139:3, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, dice. Muy bien, y yo para ir terminando, quería terminar con la pregunta que se hacen los discípulos. ¿Cuál es la pregunta que hacen ahí en el versículo 41? Dice, ¿quién es este que aun el mar y el viento le obedecen? Quiero intentar responder a esta pregunta. Pero antes de eso quiero preguntarte, ¿te has hecho esa pregunta? Quiero decir, ¿te has hecho en tu vida alguna vez esa pregunta de manera seria? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es verdaderamente Jesús? Sé que aquí hay mucha gente que sí se ha hecho esa pregunta de manera interna y de manera, diciendo, quiero saber quién es Jesús, quiero llegar hasta el final. Pero a lo mejor hay gente aquí que quizás nunca en su vida se ha preguntado realmente quién es Jesús. Bueno, hoy puede ser un día perfecto para hacerte esa pregunta de manera sincera en tu propio corazón. ¿Quién es Jesús? Te animo para eso a ir a la Biblia, a leer la Biblia, ¿no? Querer realmente indagar quién fue aquel hombre. Pero mira, Jesús no solamente fue aquel que vino a callar la tormenta, Jesús no fue solamente aquel que vino a salvaguardar la vida de sus discípulos, sanar a algunos enfermos, expulsar demonios, resucitar incluso a personas como a Lázaro, ¿os acordáis? Jesús vino para algo más. Jesús vino para cumplir perfectamente con todas las demandas de la ley. Él vivió una vida perfecta, sin pecado. Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Y siendo sin pecado, Él fue a morir a la cruz, llevando sobre sí mismo el pecado de nosotros. Él murió en la cruz, recibiendo el castigo, la muerte que tanto tú como yo merecemos. Ese hombre Dios hombre que murió en la cruz, no se quedó ahí, sino que fue llevado al sepulcro. Y al tercer día Él resucitó. ¿Y os acordáis qué pasó después? Él ascendió, se sentó a la diestra de Dios, el trono, y Él gobierna. ¡Wow! Dios, Jesús es Rey. Cuando ves este pasaje dice, Él está sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y hoy nosotros por la fe en su persona, en su obra, en lo que Él hizo a nuestro favor como nuestro sustituto, podemos ser limpiados de nuestro propio pecado y vivir una vida de fe, de obediencia, donde hay seguridad y donde no somos esclavos del temor. Dios quiere eso para tu vida, Dios quiere eso para mi vida, que no seamos esclavos del temor. ¿Qué mejor lugar en la faz de la tierra que confiar en la persona de Jesús? En medio de un mundo roto, ya sabéis, vivimos en un mundo afectado por el pecado roto, donde hay enfermedad, sufrimiento, muerte, son realidades por el pecado en este mundo. En Cristo tenemos un lugar seguro. Y cuando se levante la tempestad, podrás confiar que sea cual sea el resultado final. A veces la tormenta no se detiene, pero sea cual sea el resultado final, todo está en su mano y se cumple su perfecta y buena voluntad. Confía solo en Él, solo en Cristo. No en las circunstancias, no en ti mismo, confía en Jesús. Yo creo que este pasaje nos quiere llevar hasta ahí. Oramos y le pedimos eso al Señor para terminar.
Señor, gracias porque nos has llevado con tus discípulos y contigo en esa barca, en medio del mar de Galilea, Señor. Quiero pedirte por mis hermanos y por mi propio corazón, Señor, que tú nos recuerdes, Jesús, quién eres. Tú eres el Dios que se encarnó, el Dios que vino para llevarnos a una nueva vida, una vida de fe, una vida de confianza. Y aun a pesar de que haya momentos difíciles, circunstancias donde pueda haber sufrimiento, enfermedad, muerte, Señor, que tú realmente puedas ayudarnos a vivir esos momentos con fe en medio de la tempestad. Porque no hay otro lugar en la faz de la tierra más seguro que tu persona, donde podemos confiar. Y si lo hacemos, estamos viviendo bajo tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice a esta congregación, bendice a Reconciliación, bendice la vida de mis hermanos, Señor, que tú les ayudes a seguir creciendo en ti y en tu palabra. Amén.